Bueno, el segundo problema interesante que hay que analizar es el 6.5, porque no tiene una solución tan directa como a lo mejor varios de ustedes lo intentaron. Un par de compañeros suyos me mandaron una imagen donde lo habían resuelto, pero no habían llegado al resultado del libro. Me preguntaban por qué. Bien, lo explico para todos. El problema trata de lo siguiente. Dice un trozo de carbón vegetal estaba inicialmente a 180 grados Fahrenheit y experimenta una disminución de temperatura de 120 grados. Entonces, en vez de estar a 180, está a 60 porque bajó a 120 grados. Expresa este cambio de temperatura. Queremos un cambio de temperatura, es decir, una delta, en grados Celsius. Entonces, buscamos cuál es la delta de temperatura o el cambio en grados Celsius, y además nos pregunta cuál es la temperatura final en la escala Celsius. Queremos cuál es la temperatura final en Celsius. Aquí estoy poniendo un subíndice menos y aquí subíndice más y menos por lo siguiente. Si tú leíste la información que viene en el libro, que era necesario para contestar los problemas, te habrás dado cuenta de que dice que cuando nosotros calculamos delta de temperatura o cambios de temperatura, nosotros tenemos que siempre verificar que sea la resta entre la temperatura más alta y la más baja. De hecho, lo mencioné en la clase pasada, en la clase del capítulo 16. Siempre es la temperatura más alta menos la más baja. Normalmente la delta es estado final menos estado inicial. Sin embargo, aquí no podemos aplicarlo porque el estado final es 60 y el inicial sería 80. Entonces te daría un 120 negativo al hacer la resta. Lo que se hace en estos casos es siempre la temperatura más alta menos la temperatura más baja. Por lo tanto, el cambio de temperatura es de 120 grados Fahrenheit. Queremos expresar este cambio de temperatura no en grados Fahrenheit, sino en grados Celsius. Sin embargo, no puedes ocupar directamente este dato en esta fórmula. Si tú metes este dato acá, te va a dar un resultado totalmente ajeno a lo que la respuesta del libro viene y lo que la respuesta correcta es. ¿Cómo se hace? Bueno, se parte, sí, de esta ecuación, pero también se parte del hecho de entender qué es una delta de temperatura. Lo repito, una delta de temperatura es la temperatura más alta menos la temperatura más baja. En este caso lo estoy haciendo en grados Celsius porque me requiere esa delta de temperatura en grados Celsius, el cambio. Y empiezo ahora sí a sustituir en cada caso. ¿Quién es la temperatura más alta en grados Celsius? Bueno, va a depender de la temperatura más alta en grados Fahrenheit. Va a ser, no lo puse acá, pero va a ser igual a el cambio en la temperatura va a ser 5 novenos de la temperatura más alta en grados Fahrenheit menos 32. Eso va a ser la temperatura en grados Celsius, la máxima. ¿Por qué? Porque yo tengo grados Fahrenheit y los quiero convertir a grados Celsius. Para hacer eso ocupo esta fórmula. Menos, quiero la temperatura en grados Celsius, la más baja que yo haya registrado. ¿Pero quién es esa? Es esta, que está expresado en grados Fahrenheit. Esos grados Fahrenheit los debo de expresar en grados Celsius. ¿Cómo lo hago? Pues otra vez, 5 novenos de la temperatura más baja en grados Fahrenheit menos 32. Ahí está. Y lo que hago posteriormente pues es sustituir la temperatura más alta en grados Fahrenheit, que es 180, la más baja en grados Fahrenheit, que fue 60, y empezar pues a hacer las cuestiones matemáticas, ¿no? Yo tengo aquí un 5 novenos, que es un factor común, lo saco de la expresión, abro otro paréntesis y resuelvo lo de aquí y lo de acá. ¿Qué sería? 180 menos 32, 148. 60 menos 32 me da 28. Y vuelvo a resolver esos paréntesis. 148 menos 28 fueron 120. Y finalmente multiplico el 5 novenos por 120 y eso me va a dar los 66.67 grados centígrados. Bien, entonces ya tengo cuánto es la temperatura o el cambio de temperatura en grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final en grados Celsius? Yo debo recordar que la temperatura final fue esta, ¿no? Porque pasó de 180 a 60. Entonces voy a transformar esa cantidad, que de hecho es esta de aquí. ¿Sí? Son los 60, inicialmente en Fahrenheit. Voy a cambiarlos a Celsius. ¿Cómo? Le resto 32 y lo multiplico por 5 novenos. Lo hice de este lado. 60 menos 32 es 28, por 5 novenos es 15.55 y esa sería la temperatura final, pero expresada en grados Fahrenheit. Entonces,
repito otra vez, no es lo mismo agarrar esta delta de temperatura y meterla directamente aquí a la fórmula. No, se tiene que ser el proceso paso a paso, ¿ok? Tenemos que calcularlas de manera independiente y finalmente hacer la resta y multiplicar por los 5/9. Esa sería la manera correcta de terminar este ejercicio. Continuamos.